Elena Romiti es doctora en Ciencias del Lenguaje, mención Culturas y Literaturas Comparadas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, magíster en Literatura Latinoamericana, Universidad de la República, profesora de Literatura por el Instituto de Profesores Artigas, es académica de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, profesora de Literatura Iberoamericana, didáctica de la literatura en el Instituto de Profesores Artigas e investigadora de la Biblioteca Nacional de Uruguay, del Centro de Investigaciones de la Universidad de Córdoba y del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Últimos libros: María Eugenia Ferreira, Entre filósofos y sabios, del 2018, Unamuno y Uruguay, archivo epistolar, del 2016, Archivos ficcionales, La sobreviviente, de Clara Silva, del 2015, Las poetas fundacionales del Cono Sur, del 2013, y Los hilos de la tierra, Relaciones interculturales y escritura, El Inca Garcilaso de la Vega, 2009. Recibió el primer Premio Nacional de Literatura, categoría ensayo, en 2 oportunidades, 2011 y 2015, y el primer premio de narrativa 80 aniversario de UTE por su novela histórica El abanico. Así que te escuchamos. Bueno, ahí está. Bueno, a pesar del cansancio, vamos a tratar de exponer en 20 minutos algo del archivo Rodó. No de todo el archivo, que es inconmensurable. Ya se dijo que este es el archivo con que se funda el archivo literario de la biblioteca por donación de la hermana de Rodó. Y bueno, hasta el día de hoy yo considero que el número de documentos es incierto, como tantas cosas, porque es tan desmesurado este archivo que todavía no está dominado, no está, vamos a usar la palabra arcaica, domeñado, imposible. Entonces todavía necesitaríamos hacer un trabajo de archivología profundo que no se han tenido los medios, ¿no?, para hacerlo. Lo que sí hacemos es encarar por partes. Y lo que pasó es que cuando se cumplieron los 100 años de la muerte de Rodó, en el 2017, yo tenía una invitación a Palermo para los actos de conmemoración y me acuerdo que estaba a cargo del archivo Virginia Friedman, que no sé si vendrá al final hoy, que la habíamos invitado muy especialmente porque es nuestra archivóloga faro, durante muchos años lo fue. Y me acuerdo que le dije: Virginia, quiero la parte menos conocida. Ariel supongo que ha sido muy transitado, vamos por la parte de Proteo, por los cuadernos, yo ni sabía exactamente cuántos eran, y bueno, me trajo un material y lo primero que vi fue un cuaderno que nunca había sido estudiado, que había estado desaparecido durante muchísimos años. De ello daba prueba una tarjetita de la archivóloga anterior a Virginia, que era Mireya Callejas, que decía: este cuaderno fue devuelto por la hija de Roberto Ibáñez en tal año, y nada más, o sea, fue devuelto por una hija de Roberto Ibáñez que era quien dirigía todo el archivo desde su fundación, y había quedado ahí olvidado. ¿Por qué Roberto Ibáñez se llevó ese cuaderno? Y bueno, porque ese cuaderno era la llave maestra de toda la papelería de motivos de Proteo. Y él era el arconte que ejercía el poder, no lo mostró, se lo llevó para estudiar. Roberto Ibáñez estudió muchísimos años este archivo, preparó 2 libros y nunca los publicó. Puede haber teorías diversas de qué fue lo que pasó, no voy a entrar en eso, porque Carlos Real de Azúa, por ejemplo, leyó parte de esos libros, o sea, que no eran un mito, existían. Pero el asunto fue así, pasaron muchos años y luego de su muerte una de sus hijas vino a la biblioteca para devolver algunos materiales que estaban en el escritorio de su padre. Uno de ellos era el cuaderno gráfico poético, que ahora voy a explicar brevemente por qué es la llave maestra
¿no?, de esta papelería tan difícil de leer. Bueno, así se presentó y por ahí empezó el proyecto de leer 11 cuadernos, porque son 11 los cuadernos de Proteo, de muy difícil lectura, porque la letra de Rodó es terrible. Ya les comenté que intentamos uno de estos, aplicarle estos software de transcripción y no fue posible por sus irregularidades. Todo fue hecho, todo lo que tiene que ver con la transcripción de los 11 cuadernos que finalizamos este año y que están subidos en la plataforma Omeca del sitio web de la biblioteca, que Néstor mostró hoy en la mañana cómo funciona, la fotografía del manuscrito y la transcripción. Todas esas transcripciones fueron hechas por equipos que trabajaron, muchos integrantes de esos equipos fueron honorarios. Yo no puedo decir todos los nombres porque se me irían los 20 minutos, porque estamos hablando de un trabajo que se empezó en el 2017 y terminó este año, o sea, fueron muchos años. Sí voy a decir que en esta última etapa los trabajos de transcripción estuvieron a cargo de Vanessa Arta Sánchez, de Alejandra Dopico, ¿dónde estás que no te...? Ahí, de Néstor Sanguinetti, y bueno, y otros investigadores honorarios. Pero hay una lista muy larga. Y se consiguió esto de poderlos leer, porque no se podían leer. Es decir, llega un investigador desde fuera del país, se encuentra con un material de tan difícil lectura en tan poco tiempo, porque nadie viene por 3 ni 4 años, un archivo, y bueno, era muy difícil. Y ahora estamos, ya que terminamos esta etapa, por publicar el estudio, que ese sí es un libro que intentaré terminar para fin de año y que es complicado, pero lo intentaremos. Yo voy a presentar muy rápidamente, tenemos ahí a Rodó con su papelería, ¿no?, y de esa papelería es que sale el archivo Rodó. Se entiende por la foto que hay 2 niveles de archivo a considerar, porque Rodó era un arquivista, vamos a hablar un poco en portugués para que les sea suave a los colegas de Brasil. Era un archivista, o sea, él escribía con archivo. Es decir, cuando va a preparar motivos de Proteo, ¿qué hace? Se arma de un enorme archivo y dialoga con él sobre el tema que le preocupa, que en principio se lo define a Unamuno en una carta como un trabajo de psicología. Motivos de Proteo lo define como un trabajo cuyo tema es la psicología. Y entonces tenemos un archivo instrumental para la escritura y luego la consideración del archivo como legado después que se murió, que son 2 consideraciones interesantes, porque no todos los escritores escriben con un archivo descomunal como el que él manejó, por el cual necesitaba organizar un código para ordenarlo. Y es el que estaba en este cuaderno gráfico poético que les digo, que estuvo fuera del alcance de todos los estudiosos de Rodó durante muchos años en la casa de Ibáñez. Ahí había un código que permitía leer ese archivo que manejaba Rodó para la escritura. Los cuadernos son 11, ahí está, les ponía nombre, y todos los nombres tienen un porqué. Parece que no, pero después que uno se los lee atentamente se entiende por qué se llaman así. O sea, hay una cuestión de fondo significativa, semántica. El gráfico poético lo puse primero porque es la llave maestra, y luego, bueno, yo no puedo explicar uno por uno. Después les mandaremos el libro, aunque sea en digital, porque no me dan los tiempos, pero todos los títulos tienen un significado interesantísimo. El gráfico poético porque tiene un código gráfico poético o ideográfico. Vamos a mostrar en la próxima un poquito el otro más. Ahí está la tarjetita de Mireya Callejas.
Y ahí empieza el código. Entonces, ¿qué era? Él escribía un tema y le ponía un dibujito que podía ser en rojo o en azul, y después cuando iba desarrollando los temas, que en realidad eran diálogos con todo ese archivo, con cada uno de los escritores, le dibujaba encima el dibujito correspondiente para darse cuenta de qué tema iba el asunto. ¿Se entiende? ¿Por qué era rojo o azul? Hasta ahí no llegamos. No se entiende bien, pero hay un porqué. De repente en algún momento yo hice todo un estudio vinculado a la tabla de oposiciones de Pitágoras, que es uno de los filósofos con los cuales él dialoga. Y tenía Pitágoras un cuadro dual, ¿no? Que orienta con respecto a esta dualidad cromática. Pero esto permitía ordenar este código. Pasa a los otros dos. Bueno, ahí está la lista de temas en la cual no puedo entrar, pero bueno, por ejemplo, la transpersonalización del crítico, que es todo el origen de lo que luego él considerará fuente del reformarse es vivir, que es el lema de Motivos de Proteo. Ese es ese cuaderno que permite una lectura de un texto fragmentario, confuso, y que está estructurado como diálogo con muchísimos autores de la época, algunos para nosotros hoy desconocidos. Y que, bueno, me ha dado mucho trabajo para el libro que estoy armando, porque tuve que averiguar quiénes eran para hacer un índice de autores, lo cual fue bastante complicado, porque son muchos. Yo no sé cómo hacía para leer tanto, aunque yo sé que no había televisión, que había menos cosas, pero un ser humano con tanto archivo y tanto material leído, porque lo copiaba, el diálogo como era en estos cuadernos, él copiaba lo que decían los libros, no todo, lo fundamental, luego ponía un paréntesis y le contestaba a ese autor y decía lo que él pensaba y si estaba de acuerdo o no. Entonces la estructura es dialógica, totalmente dialógica, él está hablando. Hay quienes dicen que en los archivos hablamos con los muertos, es un lugar común. Bueno, pero acá es así, es como que él se sienta y habla con Pitágoras, con Platón, con Ribot, con Richet, con Bergson, con Nietzsche, y les contesta. Y le da igual si vivieron en el siglo IV antes de Cristo o son contemporáneos del siglo XIX, principio del siglo XX. A todos les contesta y les ofrece su opinión. De manera que esa es la estructura. Uno piensa, bueno, el neohelenismo de Rodó le llevaba a pensar dialogando, como hacía Platón. Evidentemente hay una cuestión, ¿no? Quiero agregar, ¿cuántos minutos me quedan? 10, me quedan mucho. Quiero agregar que también hay una diferencia interesante entre lo que sería el archivo, esta papelería de Proteo de los 11 cuadernos, y Motivos de Proteo édito. ¿Por qué? Porque se trata de un archivo que en la obra édita se censura. En la obra no se transmite lo que dice el archivo en muchos aspectos. El maestro de América filtró. ¿Vieron que hay quien no tiene filtro? Bueno, Rodó filtró. ¿Qué fue lo que filtró? ¿Qué fue lo que censuró? Bueno, básicamente los temas que tienen que ver con algunas cuestiones que en la época eran bastante comunes, relativas a lo que en términos generales se podría decir espiritismo. Vimos en el archivo de Gabriela Mistral toda la biblioteca espiritista que tenía. Tenemos acá una compañera que va a estudiar el tema, está en curso esa investigación del espiritismo. Es decir, esto estaba en el aire. Pero Rodó hace una construcción
yo diría filosófica del asunto, vinculada a una ciencia nueva en el siglo XIX, que es la psicología. Pues tenemos que recordar que la psicología se separa de la filosofía en el siglo XIX, con Wundt, en los años 1870 y algo, ¿no? Bueno, él hace toda una construcción y a modo de ejemplo solo voy a referir que en el archivo se advierte cómo empezó a estructurar y a pensar la obra Motivos de Proteo, y la empezó a pensar como un diálogo con un personaje imaginario que él define como su otra identidad. Y esa otra identidad con la cual iba a dialogar durante toda la obra se llamaba Glauco y era un griego antiguo, un personaje semidivino vinculado a la idea de transformación. Tiene toda una leyenda detrás. Entonces ahí empieza a vincularse con un tema que fue interesante en el siglo XIX y que planteó Ribot y que lo definió como la confederación de las almas. Lo plantea, no sé si leyeron la novela Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi. Es una novela magnífica donde toma justamente esta idea que lo llevó al cine con Marcello Mastroianni. Magnífico. La idea es que todos tenemos distintos yoes, distintas almas que forman una confederación y que hay uno que manda, que hay uno que ejerce el poder. Pero puede acontecer a lo largo de la vida que los otros se rebelen, le quiten el poder a ese yo y pase a ejercerlo otro. Esa es una teoría, se llama la Confederación de las Almas, la planteó Ribot, que es uno de los autores con los cuales dialoga permanentemente Rodó, y él a lo largo del libro entiende que él tiene otro yo y que su identidad más antigua es un griego antiguo, y que la diferencia entre él y las otras personas es que él se acuerda quién fue, y los otros mortales nos olvidamos, no sabemos quiénes fuimos. O sea, Glauco navega por encima del tiempo en la psique de Rodó y entiende que ese es su otro yo. Cuando fue a editar la obra, lo filtró, porque se dio cuenta que el maestro de América, esto es mío, ¿no? Yo digo, se dio cuenta, porque yo me imagino que se dio cuenta, que el maestro de América no podía plantear que era un griego antiguo y se acordaba, y que tenía tantas identidades, y de esa manera, bueno, esto quedó en el archivo y no se dice. Incluso él cambia la palabra transpersonalización, que la usa siempre en el archivo, por transformación en la obra, ¿no? Es decir, está acomodando, ¿no? Lo que entiende que el lector puede leer. Por eso es un archivo que tiene una especificidad, es un tipo de archivo, creo que no todos los archivos son iguales, se relaciona de esa manera con la obra edita. Y ese, bueno, es uno de los temas que me parecen más interesantes. Otra cosa que es muy interesante, vamos a avanzar, uno de los cuadernos, el Hartmanniano, porque ya que no se pueden plantear todos, refiere a un filósofo alemán, Eduard Hartmann. En el siglo XIX hay dos Hartmann bastante famosos. Nicolai es el más famoso, pero yo me di cuenta por las cosas que copiaba que él estaba dialogando con Edward, que es más viejo, pero es del siglo XIX, y que tiene la singularidad, ahí lo conocen, tiene la singularidad de que habló del inconsciente antes de Freud. Es decir, Rodó no llegó a leer la obra de Freud, pero leyó la obra de Eduard Hartmann, que escribe ese libro que ustedes ven ahí, La filosofía del inconsciente. Es un filósofo alemán, el cuaderno se llama así porque habla mucho con él, dialoga mucho con él, y bueno, básicamente cuando refiere al inconsciente habla de deseo y razón, y como Freud más tarde plantea en la psique humana el predominio del deseo sobre la razón, como manera de definir al ser humano.
Es muy interesante. Normalmente nosotros pensamos Freud es el que crea esta noción, y bueno, a través del archivo uno descubre muchas cosas. Porque Rodó, cuando hace estos planteos en su archivo y cuando se preocupa por este tema de la transpersonalización y de la pluralidad de las identidades y de las almas, lo está vinculando al inconsciente. Todo el símbolo del mar, de Proteo como dios del mar, de la transformación, también tiene que ver con esta idea de inconsciente que él aprehendió en la obra de Eduard Hartmann y a la cual le dedica este libro, este cuaderno, que también, digo, no solo en este cuaderno habla con Hartmann, hay otros, pero bueno, acá de una manera más nítida. Luego hay un cuaderno que es el ateneístico, que también es interesante porque a través de su nombre uno llega a replantearse el tema del neohelenismo, ¿no? Esa tendencia que él tenía a instalarse en Grecia. El ateneístico habla del Ateneo que él tenía con todos estos autores con los cuales dialogaba sin tener en cuenta en qué tiempo estaban ubicados. Y el nombre del cuaderno viene de ahí, de su vínculo con la Grecia antigua, que es con la cual tiene una afinidad muy fuerte. El diálogo con Glauco también se inscribe dentro de esta estructura ateneística. Y el tema que plantea a lo largo de todo el cuaderno es justamente el diálogo sobre la transformación de la personalidad. Y es interesante porque en este cuaderno es que en un determinado momento dice, hablemos de mi problema. Entonces, hablemos de mi problema, está hablando del asunto de la transpersonalización que él experimenta. Está haciendo escritura del yo, está hablando de su problema, de su psique, de sus múltiples identidades y hace un trabajo de introspección que él plantea como clave para poder desarrollar el asunto. Y bueno, ahí vuelve a hablar con Ribot, que de alguna manera es un poco el padre de la psicología francesa, de esta disciplina, ¿no?, que nace en la época de Rodó. Termina este cuaderno con recortes, porque también uno encuentra que él cortaba artículos de prensa y se los pegaba en los cuadernos. Y algunos son de libros fundamentales, que no conocemos, algunos libros perdidos que no están en su biblioteca, que no sé dónde se podrán leer. He hecho búsquedas muy grandes. Por ejemplo, termina con un libro que se llama La mentira, y que refiere en el campo del territorio de Rodó, y con esto termino, a el tema de que toda la experiencia personal de Rodó con la transpersonalización empieza con su trabajo de crítico literario. Es decir, la lectura transforma, el crítico literario se transforma en la persona que leyó, que escribió el libro que está leyendo. Es decir, él plantea que un crítico literario tiene una capacidad de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, del que escribe, y que por tanto vive otra vida y comienza a ser otro cada vez que despliega esa actividad. Y toda esa experiencia nace en él a partir de su trabajo de crítico. Después, bueno, en el índice de temas, si ustedes lo miran, está la transpersonalización del crítico, del genio, del actor, va desglosando, ¿no? Pero empieza ahí esa experiencia psicológica que desarrolla luego en Motivos de Proteo. Bueno, yo espero poder terminar este libro, que es como subir al Everest. No espero que quede perfecto, pero bueno, hay que terminarlo y luego espero tener sucesores en la biblioteca,
porque el archivo de Rodó es demasiado grande y tiene que ser abordado por muchas personas. Así que siempre estoy haciendo una tarea evangelizadora, primero con mis compañeros más jóvenes, pero todavía no se han comprometido de tal manera, pero va a salir algún sucesor y seguramente podremos vencer lo que yo he llamado la maldición Rodó, que implica no poder dominar el archivo y no poder terminar libros que refieren al archivo. Así que entre todos, no creo que pueda una sola persona, tal vez en algún momento, en algún futuro encuentro de la red, que nos tomará ancianos, pero bueno, aún entusiasmados con los archivos podremos decirlo. Muchas gracias. Abrimos el espacio de preguntas para Elena. Bueno. Para romper el hielo yo te voy a hacer una, Elena. Que nosotros hemos trabajado con las transcripciones en forma parcial, por suerte, no todos con todo, pero sí es cierto esto que decías de la abundancia de nombres y que ese índice ya en sí mismo es todo un trabajo de investigación, rastrear quiénes son los autores. Para dar una idea al público que está por acá, ya que querés evangelizar y que sepan, que sean conscientes, ¿tenés más o menos en mente la cantidad de nombres de autores y la cantidad de libros referenciados por Rodó en estos 11 cuadernos? No los conté, pero sí las páginas. ¿Cuánto te lleva ya ese índice? Con una letra muy chiquita llevo como 30, 40 páginas. Y lo que voy haciendo es citando al autor todos los cuadernos en que aparece, y cuando aparece la obra, porque a veces copia y no aparece la obra, entonces o la encuentro o no la encuentro, porque no es fácil. Cuando aparece la obra, porque en algunos casos pone el título con una letra linda, lo único que se lee bien es cuando copia los títulos de los libros, porque los pone con una letra, ¿verdad?, maravillosa, una caligrafía pulida. Cuando no lo pone, se complica, pero en el índice también va. No llegué porque corté con ese capítulo, que me dio mucho trabajo cuando empezamos a preparar este congreso, y ahora lo voy a retomar, pero sí, los tengo que contar, claro, son muchísimos, son muchos. Me llevó meses y meses hacerlo. Y tengo, creo que entre 30 y 40 páginas anotadas. Y yo creo que en este libro, ese va a ser, tal vez, parece raro, el capítulo más importante, porque era difícil y permite tener una idea de todos los interlocutores que tuvo, con todos los autores que dialogó, y también creo que hay que tener en cuenta que hay algunos que se me pueden haber escapado, porque esto es como el aljibe de Armonía Somers, ¿no?, que sacaba en Solo los elefantes se encuentran mandrágoras, sacaba baldes, nunca terminaba. Bueno, esto es así. O sea que tampoco creo que sea un número definitivo. Puede haber alguna cosa que se me haya escapado, porque es inagotable. Se entra en un archivo que a través de la cita de los autores nos encontramos con un material que no se agota, que es incontable, que no tiene punto final. Así que, bueno, nada, por suerte el trabajo nuestro es un trabajo en equipo, y ya vendrán otros que seguirán mirando el mismo material. Así que esa es la historia.